Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio cristocéntrico número 63. Jesús reprocha la incredulidad y dureza de corazón de sus discípulos. Marcos capítulo 16. Este último capítulo de Marcos relata de manera muy breve y podríamos decir hasta abrupta los últimos días de Cristo aquí en la tierra. La forma en que lo relata Marcos parecería que duró solamente un día después de resucitar para luego ascender al cielo, pero no es así. Cristo pasó 40 días presentándose a diferentes hermanos y confirmando la fe en Él, de todos aquellos que ya empezaban a escuchar que Jesucristo había resucitado. Pero lo más contrastante de esta verdad, que hasta hoy día sigue siendo una proclamación maravillosa de que Cristo ha resucitado, es que no fue creída por sus discípulos más cercanos, los apóstoles, incluso por aquellas mujeres que también se dolían por la muerte del Señor Jesucristo. Cuando ellas fueron a la tumba y vieron a aquel joven sentado con una larga ropa blanca, se espantaron, y a pesar de que Él les dijo que Jesús había resucitado y les mandó que lo dijeran a sus discípulos, ellas callaron y no hablaron nada, porque tenían miedo. Posteriormente, esa misma mañana, Jesucristo se aparece a María Magdalena, y ésta fue y lo hizo saber a sus discípulos, pero ellos, cuando oyeron que Jesús había resucitado, no lo creyeron. Por la tarde del domingo, Jesús se aparece a dos de sus discípulos que iban camino en el campo, y ellos dijeron a los discípulos, y ni aún así tampoco lo creyeron. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué era tan difícil creer a los discípulos que Jesús había resucitado? Jesús se los había dicho abiertamente antes de su muerte, que Él resucitaría. No era algo que ellos no supieran. Varias veces Jesús mencionó que esta sería una de las señales para todos aquellos incrédulos que venían pidiendo señal de que Él era verdaderamente el Mesías, y les dijo que señal no les sería dada, sino la señal del profeta Jonás, ya que solamente estaría 3 días y 3 noches dentro del sepulcro antes de morir. También Cristo les había anunciado que su hora había llegado, pero que Él resucitaría al 3er día. Los discípulos no eran entonces ignorantes de esta verdad, pero cuando pasaron los 3 días y le dicen 2 veces que Jesús ha resucitado, ellos no lo creen. ¿Cuál es la razón? Bueno, Jesús los reprochó esa misma noche y les dijo que su incredulidad era por causa de la dureza de su corazón. La dureza de corazón de los discípulos no era más que una falta de discernimiento de la palabra del Señor. Lucas añade a esta frase diciendo que son duros de corazón por no creer todo lo que los profetas habían dicho a este respecto. Incluso durante su ministerio el Señor Jesucristo reprochó una y otra vez esta condición de su corazón, porque cuando Él hablaba y enseñaba algo, después ellos preguntaban y les decía que ellos no podían entender por la dureza de su corazón. La dureza del corazón no es una falta de capacidad intelectual o de preparación académica, es una actitud hacia la palabra de Dios. Normalmente cuando oímos o leemos algo de la palabra de Dios y no la entendemos, así dejamos sencillamente las cosas. No investigamos diligentemente la palabra, ni la escudriñamos como Cristo nos ordenó. Sencillamente seguimos adelante porque no nos interesa saber. Esa es la dureza de corazón que Cristo reprendió a sus discípulos, pero también es la misma dureza de corazón que reprende de muchos de nosotros.